Buenos días. Muchas gracias a todos que han venido. El frío. Viene la conferencia académica, la Antártica, un laboratorio natural para los atingentes, por el académico doctor Claudius Den Tille. Bien, muy buenos días y señor presidente, honorable directorio, distinguida concurrencia, muchas gracias por asistir a pesar de la inclemencia del tiempo y más encima que voy a hablar de la Antártica. Entonces, aquí está el continente blanco y mi tema es la Antártica, un laboratorio natural para lo atingente en salud, digamos, circunscribiendo el tema. Y cabe hacer notar de que somos el país más cerca del continente blanco de todo el mundo. Tenemos que aprovechar esa circunstancia. También en el aspecto de salud humana directamente. Entonces, hasta aquí nomás llegamos. No, sí pasa. Ahí, perfecto. Ya, el que se quiera hacer una idea de lo que pasa en la Antártica puede leer este libro o ver esta película Dos contra el hielo, que relata lo que le ocurrió a dos exploradores daneses en Groenlandia. Pasa de todo. En la Antártica y en el Ártico pasa de todo, pero más aún en la Antártica que en el Ártico. No avanza. Apunte. Claro. Apunte hacia acá, doctora, ¿ves? ¿Acá? Gracias. Ya. Resumiendo, la Antártica es un lugar peligroso. Peligroso para grandes y chicos, salvo algunas bacterias que en relación con la intemperie del ambiente han desarrollado hiperresistencia incluso contra los antibióticos. Es una cosa sumamente interesante de que un ambiente extremo desarrolle en estos microorganismos también capacidades de resistencia a los antibióticos. Entonces, en suma, la Antártica es un continente límite de la Tierra, cerca a lo que es otro planeta en el fondo. Y por lo tanto, con grandes desafíos, pero también oportunidades. Y a eso apunta esta presentación de que desafíos hay sin fin, pero eso también significa un sinfín de oportunidades. Entonces ahí están las bacterias hiperresistentes y por supuesto representa un peligro igual para el resto del mundo, tal como si trajéramos alguna bacteria supermortífera de algún otro planeta. Entonces ahí está el explorador máximo de la Antártica en marzo de 2018, listo para zarpar a la Antártica en el que fuera el único rompehielos que tenía Chile, el almirante Oscar Biel, que hizo en relación a este viaje su último viaje, porque después lo desguazaron por viejo y finalmente lo hundieron en un ejercicio naval. Entonces emprendimos viaje hacia la península antártica
cruzando el mar de Drake, un lugar bastante peligroso también. ¿Y por qué no funciona esta cuestión? Ahí sí. Ya, entonces pasa de todo en el mar de Drake. Ahí está nuestro Pacífico, Oscar Biel, sumergiéndose en las olas. Yo estaba ahí en el puente de mando y no obstante las olas llegaron arriba más de 10 metros de altura, ¿eh? Pero sobrevivimos, como ustedes pueden ver. Pero de que pasan cosas, pasan cosas. Y perdón. Bueno, iba a mostrar un cuadro de la doctora Norero que inmortalizó ese episodio violento en el mar de Drake. Pero después de 3 días de navegación, nos encontramos con este iceberg y fue realmente una madrugada, un espectáculo increíble. Y lo muestro porque aquí entramos en materia, porque contra uno de estos icebergs chocó el Titanic en el año 1912 y se hundió en 2 horas y media. Y de los 2.200 personas que había a bordo, solamente 700 pudieron entrar a los botes salvavidas. Los otros saltaron en su ropa de gala al agua. Y al poco rato ya no se escuchaban los gritos de auxilio. ¿Por qué? Porque morían de hipotermia. Y eso es el frío. Entonces vamos a pasar revista a estos temas bien brevemente. Y estamos en el frío. Y el problema que la Antártica es realmente el continente el lugar más frío de la Tierra. Llegan casi a menos 100 grados Celsius. Y eso es porque la Antártica, a diferencia del Ártico, es un continente. Y eso hace que las temperaturas puedan disminuir mucho más. Entonces, lo peligroso con el frío es caerse al agua. Y ahí hay peligro inminente de hipotermia y las consecuencias de la hipotermia, paro cardíaco, etc. Entonces, ¿de qué depende la sobrevida? Depende si acaso uno se enfría rápido o se enfría lento. ¿Y eso de qué depende? Depende del aislamiento, por supuesto, pero también depende si tenemos una estufita. Y esa estufita es la grasa parda. Muy interesante la grasa parda porque está orientada alrededor de los grandes vasos. Y eso porque la grasa parda disipa calor, produce calor. En vez de producir ATP, produce calor. Y entonces es muy sensato ordenarla alrededor de los grandes vasos para proveer el calor al organismo. Entonces ahí está la grasa parda, que en realidad no es grasa, es músculo, pero es un músculo que tiene depósitos de lípidos en la célula y eso puede combustionarlo, pero lo combustiona de tal manera que ese gradiente de protones que resulta de la cadena respiratoria y que en el fondo representa una energía acumulada y que normalmente esa energía es dirigida como fuerza motriz para fabricar ATP, nuestro combustible universal. En vez de eso, hay una proteína en la grasa parda, UCP1, que produce un cortocircuito, por decirlo así, que disipa este gradiente de protones para producir
calor. Entonces, la grasa parda es una estufita a la cual podemos recurrir para sobrevivir un poco más tiempo si nos caemos al agua, pero también para soportar el frío actual. Entonces, la gran pregunta es cómo se puede desarrollar esa grasa parda. Y ustedes recordarán de sus clases de fisiología los corpúsculos de Krause en la piel, que son los sensores del frío. Cuando hace frío, se activa una vía simpática que activa esa grasa parda a disipar más calor y a aumentar a expensas de la grasa blanca. Entonces, es muy interesante que esto, la grasa parda aumenta, por ejemplo, en invierno en comparación con el verano. Y traigo esto a colación porque, en principio, aquí hay un mecanismo antiobesidad que es muy interesante explotarlo. Por una parte, exponiéndose al frío, por supuesto, pero, digamos, conociendo el mecanismo, uno puede posiblemente intervenir con vista a tratar la obesidad. Entonces, eso es un mensaje al doctor Fernando Bío que publicó recientemente en el Mercurio una carta previniendo contra esa tempestad que se viene. Pero lo más interesante de todo esto es que todo este mecanismo de la grasa parda inducido por el frío depende, curiosamente, de la flora intestinal. ¿Quién habría pensado eso? O sea, una adecuada flora intestinal condiciona, por decirlo así, el mecanismo de que a través del frío podamos producir la grasa parda y disipar energía. Que yo sepa, nadie ha estudiado todavía la flora intestinal en las dotaciones que pasan un año en la Antártica. Y eso sería muy interesante, si acaso se homogenizan o se sincronizan o no. Bueno, y la gente sale a terreno, por supuesto, y ahí acecha otro peligro relacionado con el frío. Y es el congelamiento. Y eso no solamente ocurre en la Antártica, sino que lo hemos visto muchas veces en relación con los montañistas, que se le congelan partes expuestas y realmente se produce una necrosis de las partes expuestas y no es chiste este asunto, es muy, muy grave. ¿Y qué ocurre en el fondo? Que hay una necrosis y esa necrosis, por supuesto, resulta de la isquemia, no hay ATP, no funcionan las bombas, las células se llenan de sodio y de calcio y por lo tanto de agua, por lo tanto la célula explota y hay lisis coloide-osmótica. Y a eso se agrega que cuando entra calcio a la célula, se permeabilizan las mitocondrias y producen radicales libres. Y los radicales libres son bombas que afectan a todas las moléculas orgánicas prácticamente. Entonces, en principio, uno podría mitigar los asuntos, el efecto del congelamiento con antioxidantes. Pero hay un modelo en la Antártica que hace justamente eso. Son los elefantes marinos. Los elefantes marinos adultos tienen elevadas concentraciones de monóxido de carbono, no dióxido de carbono, de monóxido de carbono en la sangre y en los tejidos. ¿Y qué gracia tiene el monóxido de carbono? El monóxido de carbono estimula genes a producir antioxidantes.
Entonces, el elefante marino ya descubrió cómo prevenir la necrosis, porque el elefante marino se sumerge por hora y media sin sufrir necrosis alguna. Bueno, eso se aprovecha ahora en la medicina también, experimentalmente al menos, porque si usted hace un trasplante de hígado en un animal de experimentación, se produce necrosis si el animal respira aire puro. Pero si usted le agrega una pizca, por supuesto, de monóxido de carbono al aire puro, la necrosis es mucho menor. O sea, actúa de un mecanismo protector contra la necrosis, porque la necrosis es seguida de reperfusión, y en la reperfusión es donde se producen entonces los radicales libres. Entonces, si yo puedo prevenir en un trasplante esa producción de radicales libres, podemos hacer un trasplante más exitoso. Entonces, eso está también en experimentación, y a eso va el discurso de que en realidad la Antártica presenta muchos modelos interesantes, de los cuales uno puede inspirarse para hacer innovaciones en la medicina. Bueno, y otro modelo al respecto es un pez que nada tranquilo en las aguas gélidas sin congelarse, porque tiene un anticongelante en su sangre, una glicoproteína que evita el congelamiento. No es una mala idea tampoco. Y con eso dejamos el frío por un momento y vamos a la altura. Resulta que la Antártica es el continente más elevado de todos los continentes. Aquí es una región absolutamente montañosa, que está hundida por el hielo, pero es montañosa. Entonces, la Antártica es el continente más elevado de todo. La elevación media son 2.500 metros. Eso implica, de paso se ha dicho, de que todas las dotaciones antárticas hiperventilan. En 2.500 metros ya está en el borde con 3.000 metros, hiperventilan. Pero la hiperventilación en sí produce una alcalosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria a la vez también desmejora el transporte de oxígeno. O sea, es también una constelación interesante. Entonces, mal que mal, en el polo mismo, la elevación llega casi a 2.900 metros. Pero el punto más elevado es el Mount Vinson, que está en la base de la península antártica, o sea, para nosotros asequible en principio. Ahí está el Mount Vinson. Estos paisajes son espectaculares. Entonces, volvemos al frío combinado con la altura. Un entrenamiento para el frío mejora la tolerancia a la altura, en el sentido de que la gente pierde menos peso. O sea, estos son animales de experimentación en que se ha hecho esto, pero los animales pierden menos peso con la exposición a la hipoxia, y se disminuye el efecto proinflamatorio que tiene toda hipoxia, por el mero hecho de haberse entrenado frente al frío. Pero todo este contexto solamente nuevamente funciona con una determinada población de la microflora intestinal. O sea, la microflora se las trae. Y incluso, como vamos a ver, el estado de ánimo es un punto a considerar. Vivimos en simbiosis con otros seres, sin duda. Otro desafío son las grandes variaciones fotoperiódicas, y eso afecta a todos los ritmos circadianos, el sueño y todo. La gente duerme mal en la Antártida. Entonces aquí estamos en la estación Concordia, que es una
una empresa común franco-italiana, y en la estación Concordia, ahí está en plena soledad y a pleno sol, pero a pleno sol durante 6 meses. Apenas se pone un poquito el sol, pero no desaparece durante 6 meses. Y hay otros 6 meses donde la estación Concordia está en oscuridad, sin respiro. Entonces, cito a Jorge Luis Borges, refiriéndose al juego del ajedrez: no saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y blancos días. Estamos todos sujetos a los ritmos dados por el ciclo luz y oscuridad. Eso es. Estamos prisioneros, como dice Jorge Luis Borges, es lo mismo. Entonces no hay ninguna función del organismo que no esté sujeta en alguna manera a los ritmos circadianos. Y a eso ya se refirió en su tiempo, en este mismo ilustre ambiente, el actual rector de la Universidad de Chile, el doctor Ennio Vivaldi. Y el entonces presidente, el doctor Armando Roa, aquí está, se refirió muy elogiosamente a la presentación del doctor Vivaldi, que culminó en el hecho de que hay una deprivación de sueño en la Antártica, no obstante de las oscuras noches y del oscuro invierno. La gente duerme menos. Pero el mecanismo, ¿por qué duerme menos?, sigue desconocido. Algunos aducen de que hay un desfase de la melatonina, pero la cosa es más complicada. De hecho, aquí, durante el invierno, la gente duerme menos. Duerme un poquito más de siesta, pero entonces esto implica una desfiguración, desestructuración, en el fondo, del sueño. Y si uno no duerme bien, nada funciona. Aquí está mi amigo y socio alemán tratando de conciliar el sueño en la Antártica, provisto de varios wearables para medir su insomnio. Pero es un insomnio que afecta a las personas de mayor edad, indudablemente casi a todos. Y eso sigue sin ser razonablemente resuelto sobre los mecanismos implicados. Bueno, y vuelvo al tubo digestivo. Resulta que los relojes biológicos periféricos, los órganos periféricos, dependen del núcleo supraquiasmático y por lo tanto de los ritmos del ciclo luz-oscuridad, pero no solamente de la luz y de la oscuridad, sino que también de la nutrición. Es súper importante ver qué efecto podría tener la nutrición en la dotación antártica sobre la posibilidad de dormir mejor y por lo tanto cumplir mejor su misión. Ya, pasamos a otro punto rápido. Los imprevistos potencialmente gravísimos que ponen realmente en ascuas es un asunto de vida o muerte. Muchas veces, no obstante de una rutina diaria muy regulada. Esa rutina diaria muy regulada
implica que uno entra en una modorra, en un automatismo, pero súbitamente hay un peligro de vida y muerte. Súbitamente. Como le ocurrió, por ejemplo, a este médico ruso que tuvo que autooperarse el apéndice. Ahora, en vista de eso, la gente va a operar a las dotaciones antárticas, pero se operó él mismo con anestesia local. Pero hay más cosas. Aquí me recibieron en esta capitanía de puerto después de mi periplo a la península antártica, y este es el famoso piloto Pardo que salvó a la dotación de Sir Ernest Shackleton, que había dejado a toda su gente en la isla de Elefante para ir a buscar socorro. Finalmente recorrió Argentina, Brasil, y finalmente en Chile le dieron apoyo, y el que comandó el barquito para ir a buscar los refugiados en la isla Elefante, que habían dejado solos, sin esperanza de jamás ver nuevamente alguna salvación. Eso fue el famoso piloto Pardo. Bueno, esta es la capitanía de puerto donde me recibieron en la bahía Fields, en la isla Shetland del sur. Y al poco rato de irme, se produjo un incendio. Y no es la primera vez. Hay 4 veces ya grandes incendios que se produjeron en la Villa Las Estrellas. Imagínense un incendio en la Antártica y sálvese quien pueda. Y ahí está el piloto Pardo atónito mirando ese espectáculo dantesco. Bueno, ahí hay otro peligro muy importante. Si usted se baja de su helicóptero, puede caer a una grieta de 15 metros de profundidad. No porque no la haya visto, no la ha visto porque estaba tapada con una delgada capa de nieve. Entonces usted pisa esa capa de nieve y se cae a la profundidad misma. Eso le sucedió al piloto de este helicóptero hace no tanto tiempo, y él estuvo 3 horas en una posición de que no podía moverse a 15 metros de profundidad, tanto también hipotermia, y mientras que su compañero fue a buscar, el copiloto fue a buscar auxilio, se demoraron 3 horas en volver a este punto. Pero lo interesante es de que, por supuesto, lo llamaron y él respondió muy conscientemente, le dijeron: sáqueme de aquí, por favor, lo más rápido posible. Estaba absolutamente campante. Y lo subieron, y en el momento de llegar arriba, murió. Ese es un asunto que rebotó en lo que habíamos estado haciendo en ALMA. En ALMA estudiamos lo que se llama el Circumrescue Death, vale decir, la muerte súbita que se produce en el momento del rescate. ¿A qué se puede deber? Lo más probable es alguna extrasístole, una arritmia. Y nosotros estudiamos la generación de arritmia en ALMA durante el ascenso y en el descenso. Y para nuestra sorpresa, había mucho más arritmia en el descenso que en el ascenso. Y lo que suponemos es que después de un periodo de hipoxia y de emergencia extrema, viene el momento del salvataje, un rebound parasimpático. Y ese rebound parasimpático involucra una bradicardia.
pero con la connotación de que el periodo de imposibilidad de que se produzca un nuevo potencial de acción no se ha alargado. Vale decir, el tiempo total entre dos latidos se hace más vulnerable sobre la base de que el periodo refractario que viene después de un potencial de acción no se ha prolongado, con el resultado de que el periodo vulnerable entre los latidos aumenta. Y dentro de ese periodo vulnerable puede entrar entonces un ritmo a través de un mecanismo de reentrada, un extrasístole y producir una arritmia que puede terminar en paro cardíaco. Otro punto es el aire seco. La Antártica no solamente es el continente más frío, el más elevado, sino que también el más seco. ¿Por qué? Porque la humedad del aire se cristaliza en forma de cristales de hielo que caen al suelo y el aire queda absolutamente seco. Entonces, yo había mencionado la hiperventilación que ocurre en un ambiente de altura. Resulta que el aire expirado siempre es saturado con vapor de agua. Pero si el aire inspirado es absolutamente seco, lo que invariablemente ocurre es que yo pierdo agua. Y si yo pierdo agua, yo tengo una deshidratación hipertónica porque no pierdo sales. Entonces pierdo más agua que sale. Entonces, eso produce una sequedad de piel y mucosa que afecta incluso la función respiratoria. Entonces, la gente cuando vuelve dice, qué agradable es respirar nuevamente un aire relativamente húmedo y se secan todos, se van todas las costras y las dolencias de las vías respiratorias con el mero hecho de respirar un aire más húmedo. A esto ya se dedicó nuestro querido amigo, socio y académico, el doctor Manuel Oyarzún, que ya estuvo deambulando igual que el doctor Vivaldi por esos lares. Entonces, falta no solamente humedad en el aire, sino falta alimentación fresca. Todo viene congelado, en conservas, etcétera, y es una lata, en el verdadero sentido de la palabra. Entonces, faltan alimentos frescos. Entonces, ahora vamos a la estación alemana, Neumayer, que está más o menos al frente de Sudáfrica. Y esta es la estación de Neumayer. Y en las afueras de la estación Neumayer hay un anexo. ¿Y qué contiene ese anexo? Para llegar ahí uno tiene que irse con una soga para no perderse de camino. A propósito, eso ocurre también, eso le va a interesar al doctor Durr, que súbitamente una persona de la dotación, en medio del invierno, sale afuera y no se la ha visto nunca más. Se fue por desesperación o por claustrofobia o lo que sea, pero esas son cosas que ocurren. Entonces, ¿qué es lo que contiene ese anexo? Contiene nada menos que un invernadero. Por supuesto con luz artificial y todo con las apropiadas longitudes de onda, pero ese invernadero produce de todo. Todas las frutas, verduras, lechuga, y produce también lo que la gente recibe con mucho agrado. Yo siempre le pregunto a mis amigos mineros y astrónomos, ¿qué es lo que hacen ustedes con el agua, con las aguas grises aquí? Entonces me dicen, las echamos al camino para amortiguar el polvo. Ustedes están botando oro, porque con ese
con esa agua grises pueden hacer un invernadero y cultivar frutas y verduras frescas en vez de servirle a sus pobres colaboradores una fruta que ya lleva meses en algún congelador o cámara fría de algún supermercado. Entonces, hay una gran diferencia. Y se pueden cultivar tomates. Y yo digo eso porque en el tomate se ha encontrado un precursor de la vitamina D. Un precursor que es rápidamente eliminado por el tomate. Pero hay una variedad, una manipulación genética que evita justamente esa destrucción del precursor. Entonces, a través de comer tomate, también se puede proveer vitamina D a la población, a la dotación antártica. Y eso no es menor porque durante la estadía en la Antártica se produce invariablemente una deficiencia de vitamina D. Y resulta que la vitamina D no solamente tiene que ver con el metabolismo del calcio, como estamos acostumbrados a verlo así, sino que la vitamina D tiene una multitud de efectos metabólicos, inmunológicos, función muscular, crecimiento celular. No hay dónde perderse. La vitamina D tiene un espectro amplísimo. Entonces, simplemente una deficiencia de vitamina D hay que evitarla de todas maneras. Y entre otras cosas, el tomate sirve. Y aquí entro un poquito en la cosa más atingente también en cuanto a los momentos que vivimos. La monotonía social, por la mera reclusión que hemos tenido, hemos estado viendo siempre las mismas caras, buenas o malas, pero siempre las mismas personas. Hay falta de privacidad en estaciones antárticas. Sí, se encuentra con la misma gallada en todas partes y no hay privacidad prácticamente. O aquí en los campamentos mineros, yo también veo los dormitorios ahí, 4 literas, una tele. ¿Quién dice qué programa vemos? Y ya tenemos la discordia implantada. Entonces, falta de privacidad, tedio, discordia. Aquí están los compadres en la estación alemana, hay de todo, pero da lata ver siempre las mismas personas. Y falta de privacidad absoluta, ni hablar de los baños también. Y al respecto, en Moscú, hace unos años atrás se hizo un experimento muy interesante de aislamiento con vista a los viajes espaciales. 500 días en aislamiento completo, 7 personas. A ver qué pasa. Lo que pasa es lo siguiente, este es el ritmo circadiano de la temperatura central, que se mide con un dispositivo en la frente que lo desarrolló justamente mi amigo Hans Christian Gunga. Entonces se puede ver que todos los ritmos circadianos de la temperatura central de los 7 compadres es más o menos sincronizado. Pero después de un tiempo se desincronizan los ritmos de la temperatura central. Bueno, eso ya implica también otro funcionamiento de la mente, otro problema ya incluido. Pero también se registraron las conversaciones que había entre la gente. Entonces, al comienzo, todos conversan con todos. Con el tiempo, van disminuyendo los interlocutores. Y más aún, finalmente, uno queda solo. Y eso, por supuesto, que afecta todo el funcionamiento, la dinámica social de ese equipo. Y si no funciona
dinámica social, simplemente no pueden cumplir con su misión tampoco. No, es cosa seria. Y Toas Edal, el explorador de Rapa Nui y la isla de Pascua, me den cuenta de que si usted junta un grupo para hacer una expedición, todos conversan con todos, después se contaron toda su vida y por lo tanto no hay nada que contar. Disminuyen los diálogos. Si disminuyen los diálogos, se producen malentendidos, y si hay malentendidos, ya está armada la discordia. Entonces, ansiedad, depresión y erupciones emocionales que pueden dejar malheridos, como estos rusos que se agredieron a cuchillazos en la base rusa, en relación probablemente también con alto consumo de vodka y discordia sobre quién jugaba mejor ajedrez. Entonces, uno de los grandes problemas en las dotaciones antárticas, en los viajes espaciales y actualmente en pandemia, es el aislamiento social y la soledad que embarga a mucha gente. Entonces, en la Antártida hay un modelo para eso que se debería estudiar con mayor profundidad. Y para mi gusto, hay pocos gráficos que ilustran mejor esa sensación de soledad y de desolación que se observa cuando estos perros miran cómo la Endurance de Shackleton se va hundiendo en el hielo y desapareciendo. Una situación espantosa. Entonces, esos mismos sentimientos tienen que haberse invadido al entonces mayor y ahora coronel Sergio Flores, que con otros dos oficiales partieron de Patriot Hills, que queda en la base de la península antártica, partieron a pie en esquí hacia el Polo Sur. Son más de 1000 kilómetros que recorrieron ahí. Y cuentan las malas lenguas que antes de armar su carpa en la noche, se ponían a llorar de aflicción y de soledad y de desolación. Recibió soldados chilenos, pero la verdad es una tragedia, la soledad. Bueno, entonces esa soledad en la Antártida sirve también de modelo para los viajes espaciales. Imagínense, si va a Marte, son en total 2 años de ver siempre las mismas caras y estar en el fondo solo. Entonces, de hecho, en la Antártica han descubierto, en la población sometida a 1 año de estadía en la Antártida, disminución de ciertas áreas cerebrales de acuerdo a resonancia nuclear magnética hecha antes y después. Encontraron de que, sobre todo en el hipocampo, hay una disminución significativa de la masa cerebral. O sea, no es una cosa menor el aislamiento. Pero el aislamiento también lo tenemos en las historias múltiples que tiene la humanidad, empezando con Ulises, por supuesto, pero también siguiendo con Robinson Crusoe y la balsa de la Medusa,
Y aquí terminamos. Y nuestros mineros, no hay que olvidarse, los 33. Y nuestros viejos, que están en los asilos de ancianos, que por efecto de la pandemia no se les permitía ni siquiera tocarlos, ni hablarles directamente, sino que a través de la ventana. Imagínense la soledad de esta persona. Y la soledad de mis estudiantes, bien, estando solos y acostumbrados al bullicio de la universidad. Y necesariamente ese bullicio, porque es un lugar de formación, no tanto dentro de la sala de clases, sino que afuera. Y ahí están nuestros jóvenes, on the phone, but alone. Entonces, cada uno con sus problemas y sí puede resolver los problemas. Y por lo tanto, todos los días llegan en Estados Unidos cientos de jóvenes a pedir auxilio por ideas suicidas. Entonces, como dice mi amigo Oscar Araneda, somos monos bravos, pero no para estar solos. Entonces, all the lonely people, where do they come all from? Lo decían ya los Beatles. ¿De dónde viene tanta gente sola? Y este cuadro me impresionó enormemente. Fíjense que esta es la fecha, el 95, el 2015. Y aquí están las edades de las personas. Y la intensidad del color indica la incidencia de intoxicaciones por droga, alcohol y suicidio. Ustedes ven que aquí se avecina una tremenda tempestad en comparación con pocos años hacia atrás. Es un asunto permanente. Yo tengo la suerte todavía de estar en una comunidad universitaria y hacer clases y veo los cabros y me da una pena enorme de que aquí los jóvenes hay un pic que hacen suicidio e intoxicaciones, pero hay otro pic de los cuarentones y cincuentones, que no es menor. También con tremenda angustia existencial en el fondo, e inestabilidad existencial. Entonces, frente a una tempestad, ¿qué es lo que hacen los habitantes de la Antártica? Se agregan los pingüinos. ¿Y qué es lo que no sucedió en la tragedia de Antuco? Que se dispersaron. Entonces, la cohesión social es indispensable para sobrevivir. Yo creo firmemente que podrían haber sobrevivido mucho más en la tragedia de Antuco si se hubieran achoclonado, por decirlo así, en un iglú, por haberse echado nieve encima, pero todos juntitos, y disminuir así la superficie expuesta a la pérdida de calor. Entonces, la cohesión social correlaciona positivamente con la satisfacción de vida y con la salud física. Y lo inverso ocurre cuando no hay cohesión social. Abundan las emociones negativas y en desmedro de la salud física. Entonces, one of the basic purposes of art, making men feel less alone. O sea, el arte ayuda. Por eso yo le mencionó hasta el cansancio a mi amigo el doctor Vivaldi, que mande la orquesta sinfónica a una base chilena de Villa y se llena de gloria si hacen un concierto ahí, invitan a todas las bases de los extranjeros. Habría resonancia mundial sobre este evento y no es imposible esa cosa. Pero, y eso me
me impresionó sobre todo que estamos en una caja en la Antártica, todos juntos, pero eso también es una oportunidad, no solamente de desafío, sino que una oportunidad para el crecimiento personal. Si yo lo veo eso como un desafío para desarrollar la autodisciplina, la tolerancia, la empatía y adaptabilidad y autoconocimiento, hay un desarrollo personal. Y yo quisiera agregarle más aún en estos tiempos de que es un periodo donde también cabe condenar la guerra, que de pronto nos volvió a surgir la guerra. ¿Cómo es posible en unos tiempos tan iluminados nosotros volvemos a hacer guerra? Entonces, a los secuaces que organizan esas guerras, yo los mandaría a todos a la Antártica. Ya, muchas gracias nuevamente por el resultado. Muchas gracias, doctor Blanco. El sistema inmune, ¿cómo funciona? Hay estudios del sistema inmune en esas condiciones, se adapta, Sí. hay estudios de No, eso es un gran... ¿Qué pasa El sistema preparado inmune, para la neumonía? pues de hecho, claro, hay una inmunodepresión, porque usted en esos ambientes se cautela enormemente la higiene, y eso implica no estar en contacto con ningún bicho, salvo cuando uno afuera y se encuentra con una bacteria hiperresistente. Pero en general el ambiente es muy estéril. En consecuencia, falta el estímulo para el sistema de desarrollo inmunológico y se va a un estado de inmunodepresión. Otro tema sumamente interesante para ser investigado en detalle. Se ha hecho parte de la Antártica. Sí. Y la segunda pregunta, doctor, en las estaciones espaciales, que es un modelo parecido, se ha estudiado parámetros conductuales como lo que se está estudiando en las estaciones Claro, espaciales. no, Hay similitudes, diferencias. es evidentemente una gran preocupación que, como ya lo dijo Thomas Heyerdahl, que los conflictos están preconfigurados sobre la base de que disminuyen los diálogos. Y si disminuyen los diálogos, aumentan los malentendidos y ahí ya empiezan los conflictos. Eso es una dinámica social, al parecer, bien establecida y que, por supuesto, preocupa mucho. Entonces, uno podría decir, ya, mantenemos comunicados a la dotación con sus respectivos ambientes familiares en la tierra, o sea, en la casa. Pero resulta que eso tampoco no es la solución, porque los familiares le aportan a uno problemas que uno no va a poder solucionar desde lejos. O sea, se pone más complicada incluso el asunto. Además que en un viaje a Marte, para que una señal llegue de la Tierra a Marte demora 20 minutos. Entonces, prácticamente uno tiene que probablemente concientizar a la gente a estas dotaciones, tanto en la Antártica como en los viajes espaciales, a decir, mire, concéntrese en su desarrollo personal. Haga de esto lo mejor que se pueda hacer. Y aumente su capacidad de relacionarse con las personas, su tolerancia y su crecimiento personal en buenas cuentas. Eso es un desafío que hay que tomar. Lo que no es una mala cosa, yo creo que eso, claro que la dotación hay que seleccionarla con vista a eso
y con el claro propósito de estar encerrado por mucho tiempo, ¿no? Y aprovechar eso en lo mejor posible. Sí, aquí a la distancia, agradecerle, doctor Ben, por su excelente charla, por traernos a la presencia un territorio al cual Chile aspira, que está aquí al lado, que está en el extremo sur de nuestro país, al cual le damos muy poco interés y muy poca noticia. Usted, a través de la investigación y todos los fenómenos de adaptación del hombre, nos muestra un poco cómo es el ser humano y la vida en ese territorio. La historia de la Antártida es apasionante, de todo lo que ocurrió en la conquista y lo que está ocurriendo ahora. Y si uno quiere citar solamente lo que fue la conquista de la Antártida, recordar el rol que tuvo Amundsen, que es el que efectivamente primero llegó en 1911, seguido muy de cerca por Robert Scott, que tuvo el pecado de intentar hacer una expedición con mucha investigación. Llevó perros, llevó ponis que no funcionaron, trineos mecanizados que no anduvieron, y terminó finalmente muriendo los 5 que llegaron a la Antártida, al Polo Sur, un mes después de Amundsen, y darse cuenta que había una carpita con una bandera noruega ahí, y a la vuelta, por mala coordinación y por haberse desgastado en la investigación, fallecen a 180 kilómetros antes del lugar de regreso. Y entre medio toda la historia de Shackleton, que es otra historia de supervivencia y adaptación humana, y que este hombre que estuvo a punto de llegar a la Antártida antes de Amundsen, un año antes había estado a 180 kilómetros del polo, pero por prudencia se volvió. Para él era más importante que sus compañeros de expedición sobrevivieran, y lo demostró en la expedición que tuvo años después, cuando trató de atravesar el continente antártico del este al oeste, y no pudo llegar a ninguna parte, pero llegaron todos vivos. La historia de la Antártida, la adaptación del ser humano, tanto en lo físico como en lo mental, hay muchas cosas, conocemos muy poco. Y creo que el doctor Ben hoy día nos pegó un remesón como para volver a interesarnos en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario, doctor. Pido la palabra. Yo tengo que rebatir primero un término que usó el doctor, una charla. Desapruebo ese calificativo de charla, porque la charla la hacen solamente los charlatanes. Lo que yo hago es una presentación. Rectifico, conferencia, doctor B. Muchas gracias. Las charlas son de la tarde, cuando la oncecita, ahí invitan a un charlista, charlatán. Entonces yo no apruebo eso. Pero estoy de acuerdo, doctor Hepp, por supuesto, que son experiencias límites que se viven. Y estábamos conversando con el doctor Durr afuera, ahora ya se retiró indignado. Y cuando usted quiere conocer personas, un cóctel es un mal lugar, porque todos son amables. Pero cuando muestran la hilacha, es cuando están en duros aprietos. Esa es la verdad de la milanesa. Y las epopeyas que vivieron los exploradores, como dice el doctor Hepp, en la Antártica son un ejemplo, ¿no?, de los límites a lo que se llega, y que son verdaderos ejemplos de sobreponerse a las dificultades, aún habiendo riesgo de sucumbir en esas condiciones. No, yo les tengo también mayor aprecio, y a Shackleton inclusive, por supuesto, que partió en un bote desde la isla de Elefante. Muchas gracias por volver, doctor.
Él volvió de la isla Elefante, salió ahí en un bote de salvavidas con 2 otros compadres y fueron a las islas Georgia del Sur, que quedan también a más de 1000 kilómetros de distancia, sin saber si iban a llegar allá. Llegaron, pero al lado opuesto de la isla, tuvieron que cruzar una cordillera todavía, para más encima. Pero imagínense todos los que quedaron atrás en la isla de Elefante, haciéndole señas a Shackleton que ojalá vuelva, pero no sabían. Y entonces esos son momentos de gran desafío personal para que mantengámonos con cohesión en estas circunstancias. Hola, Klaus, te felicito por tu conferencia, no dije charla. Realmente muy interesante. Quisiera hacer un comentario con respecto a la altura y la hipoxia, particularmente en la Antártica, porque la columna de aire que hay en la Antártica en relación al Ecuador es mucho menor. Por lo tanto, la altura física que puede tener el plató, digamos, de la Antártica, unos 2000 y tantos metros, es mucho más desde el punto de vista de PO2, porque la columna de aire en la Antártica es mucho menor. La presión atmosférica para la misma altura es menor que la que se encuentra en el Ecuador. De tal manera de que quizás están del orden de 3000 metros y se están acercando a mi laboratorio de Putre, digamos. El estar estacionado en el plató de la Antártica con una presión parcial de oxígeno más baja que correspondería a la altura si estuvieran en una zona más cercana al Ecuador. Y eso también permite a la gente del Everest, que se encuentra más cercano al Ecuador, poder subir a la cumbre del Everest a 8.848 metros sin oxígeno, cosa que antes no se pensaba que podía ser porque no habían considerado el hecho que la columna de aire ahí es mucho mayor y por lo tanto la presión parcial de oxígeno es mayor en la sangre sin oxígeno suplementario. La otra cosa que quería comentar es acerca de la melatonina. Muchos de los animales que viven en la Antártica, entre ellos la foca Weddell, la foca Weddell puede estar 60 minutos preñada bajo el agua y el feto nace con un agua 9 y 10, digamos. De tal manera que no le importa mucho estar en esas condiciones. Y uno de los mecanismos importantes de compensación es la melatonina. La melatonina no como una molécula que tenga que ver con el sueño, porque ahí la posibilidad de salir a dormir, etcétera, pero sí como un mecanismo que produce vasodilatación placentaria. El feto habitualmente no produce melatonina en ninguno de los mamíferos de tierra, pero el feto de las focas Weddell o cualquier foca, o eventualmente otras especies marinas, mamíferos, están produciendo una gran cantidad de melatonina y el feto produce más melatonina que la madre. De tal manera que ante el diving está produciendo una enorme vasodilatación de la placenta y así llegando oxígeno a sus tejidos, fuera de la gran concentración de mioglobina que tienen y el gran vaso que tienen, y aquí usan casi una volemia completa en la sumersión. Y finalmente el monóxido de carbono vuelve a salir a colación
Y hay un mecanismo muy parecido que tienen los elefantes marinos con la producción de monóxido de carbono sumamente alta en las llamas. Nuevamente un mamífero que está sometido a poco oxígeno. Y te felicito por una muy buena presentación, Klaus. Muchas gracias, estimado colega, amigo y ejemplo para todos los que investigan la altura. El doctor Llanos es la persona más indicada para hablar de la altura, sin duda. Y muy interesante el aspecto que saca a relucir por la melatonina. La melatonina efectivamente es multipropósito, sirve para todo, incluso de antioxidante, no solamente vasodilatador, sino antioxidante. Muchas gracias, Aníbal, por tu aporte. Gracias al doctor Green por su magnífica conferencia, realmente muy estimulante, llena de conocimientos científicos de alto nivel, también llena de sugerencias, planteando una serie de problemas relativos a la conducta humana. Voy a referirme a 3 puntos. El primero, el más sencillo, y el tema del terminal D. Incluso es una observación, simplemente algún cuadro científico, pero en los últimos años he estado haciéndole examen de vitamina D a casi todos mis pacientes. Hay una clara disminución en las personas depresivas, clarísima, a un nivel del 50%. Si hay una relación o no, no sé, pero es una observación. En segundo lugar, el tema de los jóvenes, este aumento de drogas, alcohol y suicidio. Bueno, es un tema muy complejo. Algo de eso se acaba de publicar en la revista Societas, que tengo aquí en la mano, me la entregaron en una conferencia en la Academia de Ciencias Sociales sobre el tema de la violencia de la juventud. Y esto tiene que ver con la crisis profunda, de un cambio de paradigma que estamos viviendo como sociedad, y una crisis de identidad, fundamentalmente. Los jóvenes no saben quiénes son, tampoco en el lenguaje de la identidad. No es solo sentirse igual a sí mismo, sino que es un relato que uno se hace de sí mismo, un diálogo con uno mismo y con el otro, y como toda palabra está dirigida al otro, entonces todo está el otro involucrado, de ahí el momento ético de la relación interpersonal y de la identidad. O sea, yo soy para el otro y el otro es para mí. Entonces hay una identidad. Y esto está llevando a una búsqueda a veces sin sentido en el alcohol, en la droga. Y cuando ya el sentido es absolutamente suicídico, ¿no? Es un tremendo tema. Y el último es que tiene relación con la soledad. La soledad, bueno, es un temazo también, muy poético también, que tiene muchos elementos positivos, como fue planteado también, una oportunidad siempre de crecimiento personal. Pero quería darle un dato del cual me he impuesto en el último tiempo, y es el de estudios sobre un nuevo Homo erectus que se descubrió que tenía más o menos 500 años en Georgia, en Rusia, y se encontraron restos de modo de habitar, ¿no? Y con muchos detalles. En resumen, lo que se dio es que el sentimiento fundamental que embargaba a la gente, a personas pre-sapiens, digamos, que no tenían el lenguaje personal todavía, era la solidaridad más absoluta. Entonces encontraron restos que me permitían deducir
y los ancianos, que ya no tenían dentadura, eran alimentados por los más jóvenes. Ahí no había eutanasia, ¿no? Que ahora una cosa que está de moda, se quiere imponer. Yo creo que al revés. Los jóvenes se preocupaban de los hijos hasta el último momento y les daban el alimento en la boca, cuando ya no, más caro, cuando ya no lo podían buscar. O sea, la especie Homo ha sobrevivido solo por la solidaridad. También fue la única forma que pudimos sobrevivir esta tremenda glaciación que duró 100.000 años, que terminó hace 12.000. Bueno, tuvo algunas oscilaciones, pero probablemente los neandertales no fueron capaces de sobrevivir. Nosotros sobrevivimos por la vida en común, por estar uno entregado al otro, uno ofendido al otro. Muchas gracias por su conferencia. Muchas gracias por su comentario, doctor. Y yo también pienso, y lo dicen mucho, que el relativo progreso del género humano se debe a que tiene el gen de la solidaridad incluido, de modo que siempre se ayuda. La pregunta es, ¿por qué ese cambio de paradigma repentino, o ha habido siempre también, porque la solidaridad puede ser una prisión también? Entonces, para los jóvenes, escapar de la prisión y buscar horizontes nuevos. Pero yo coincido con usted, por supuesto, que la solidaridad es esencial para la sobrevivencia y que por suerte, en general, seguimos siendo solidarios. Pero hay un cambio de paradigma, como usted dice, y yo me pregunto por qué ese cambio de paradigma tan dramático y universal por lo demás, en todas partes. Entonces, esa tempestad que se avecina en Estados Unidos, yo también, nos va a llegar a nosotros. Y es la misma cosa. No hay falta quien dice que son las manchas solares que producen ese cambio. No es tan abyecta la idea porque se han observado cambios de estado de ánimo en relación con las manchas solares. Pero eso, por favor, tómenlo solamente como una anécdota. No es, pero de que estamos en un universo con radiación electromagnética y nuestra mente funciona con potenciales de acción. ¿Por qué no se han de alterar también por los cambios que haya en radiación? Ese es otro punto de la Antártica que debe emprenderse. Doctor Wolf, usted quería hablar todo el tiempo. Bueno, la verdad que gracias. Fantástica su ponencia para usarlos a Muchas gracias. Dos cosas me han destacado de su presentación. Uno, que habló de cómo le cambia la microbiota, que es la palabra que se usa ahora, la flora, ¿cierto?, a las personas que están en Antártida, que tienen que ver con todos los factores, alimentación, clima, frío, todo eso, con circunstancias. Y realmente esto es uno de los áreas de la investigación más pujantes que hay ahora, es el efecto de la composición bacteriana intestinal, y no solo intestinal. Entonces está la microbiota pulmonar, la microbiota de la boca, ¿cierto? Y el efecto que tiene. Y realmente aquí que estamos hablando de la cohesión social, de la solidaridad, de cómo el hombre necesita a otros, ¿cierto? También hay que tener presente, yo como infectólogo tengo que decirlo, que necesitamos las bacterias. Sin esas bacterias no seríamos lo que somos. Incluso las mitocondrias son componentes predominantemente bacterianos. Así que las necesitamos. Por eso que el dicho que yo creo haberlo dicho quizás acá, es que nacemos 100% humanos y morimos 90% bacterianos. ¿Cómo nos vamos poblando con estas poblaciones que
vivimos en este ambiente de cooperación. Y realmente me impresionó cómo describió las dificultades de la Antártica. Y si uno quiere ver esa vida al límite y esa solidaridad, hace un mes vi un programa maravilloso de televisión de los pingüinos. Y cómo vivían los pingüinos, cómo la solidaridad que tienen, cómo las condiciones límite en que andan, tienen el huevo arriba de las patitas, ¿cierto? Para que no toquen el hielo. Y mostraban miles de pingüinos, todos formando una masa de pingüinos en el frío más extremo. Y cómo los que están más periféricos van entrando ahí, y van cambiando. Eso realmente ese programa, no sé si lo ha visto. Sí. Y lo recomiendo porque ahí ven las condiciones límite y la solidaridad entre ese grupo. Muchas gracias, doctor Wolf, por los comentarios y coincido plenamente. Los pingüinos tienen su instinto. No creo todavía que lo hagan a conciencia, pero tienen su instinto y nosotros hemos reemplazado buena parte de los instintos con la conciencia y el libre albedrío. Y ahí es donde nos falta recuperar mucho. Es una gran ganancia la conciencia y creo que es nuestro mayor propósito en desarrollar la conciencia. Pero nos pone frente a la disyuntiva, esto o aquello. No como el pingüino que hace lo que se debe hacer. Pero yo coincido también en que no somos nada, y a propósito de solidaridad, no solamente con otros seres humanos, sino que con todos los seres vivos. Y resulta, a propósito de la microbiota, no solamente las bacterias, sino que los virus. Nosotros tenemos varios tejidos sinciciales, pero que resultan ser el resultado de la acción de un virus sincicial que en tempranos tiempos llegó a nuestro organismo y se solucionaron asuntos de coordinación celular a través del sincitio. ¿No? Tenemos que tener respeto no solamente con la microbiota, sino con la macrobiota, el mayor de los respetos. Y eso es muy interesante porque ahí hay una conciencia muy viva en las nuevas generaciones, que sentirse parte de un todo mucho más amplio, que incluye todos los seres vivientes, no solamente los animales y las bacterias y los virus, sino que las plantas también. En este momento, la emisión de carbono en el bosque amazónico excede la captación de carbono que debería tener por ser selva. Excede. ¿Por qué? Por las quemas, etc. No, nosotros tenemos que desarrollar mucho más conciencia ambiental, incluyendo los ambientes extremos como lo es la Antártica y el desierto. O sea, yo pienso que Chile es el país de los ambientes extremos por excelencia, incluso en la política. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a nuestras parcelas de agrado, pero estamos rodeados de ambientes extremos. Las cimas más altas, las profundidades más grandes, los desiertos más secos, y colindamos con la Antártida. No hay dónde perderse. Estamos hechos para los ambientes extremos. Buenos días, buenas tardes, Klaus. Es un poco tarde ya para referirse en extenso a lo que pensaba decir, pero en todo caso encontré muy interesante tu conferencia porque apunta básicamente a los puntos más cruciales que uno puede tener cuando visita la Antártica. Como tú mencionaste, yo tuve la oportunidad de formar parte de la expedición antártica
en la década del 80. Bueno, y ahí lo que me llamó más la atención fueron las condiciones de vida que tenían que afrontar las dotaciones antárticas chilenas. Yo estoy en la base Bernardo O'Higgins, que es una base del ejército, que está en la Riviera Antártica, no tiene todos los rigores que tú mencionas, porque bueno, estuvimos lejos del Monte Vinson, ni para qué decir, mucho más lejos del Polo Sur. Pero pude ver las condiciones de vida que tenían ahí esa base que es del ejército, como digo, y que deberían ser mejoradas. No sé si se habrán mejorado ahora, tú hiciste un viaje posterior, pero cuando estuvimos con el grupo, nosotros hicimos un análisis de lo que estaba pasando y lo enviamos a Sanidad del Ejército para que mejoraran las condiciones de vida. De hecho, uno de los problemas era justamente la alimentación, que tú lo tocaste con la vitamina D, por ejemplo, debería estar suplementada, pero había un estímulo para que la gente hiciera una hiperalimentación. Entonces el resultado fue que al final todos terminaron obesos, ¿no? Muy marcada obesidad, y no sé qué efecto podría tener después a futuro con ellos, ¿no? Eso es una cosa muy importante. La otra cosa interesante fue que el tipo de selección que hacían, no solamente seleccionaban a las personas desde el punto de vista de su capacidad para investigar, sino que también desde el punto de vista físico, porque yo estuve solamente 15 días allá, pero fueron días extremos y con una situación de hacinamiento extrema también, y comiendo y tomando líquido que yo otra vez lo dije acá en una sesión, líquido que era cazar el iceberg, que llamaban, que era simplemente tomar un témpano, deshacerlo y tomar esa agua. Esa era el agua que se bebía ahí, no era un agua destilada, ¿sí? Y con toda esta microbiota, esta flora que puede existir ahí, que probablemente la tenemos ahora en nuestro microbioma. También hubo accidentes, no me tocó uno a mí particular, pero como nosotros seguimos estas dotaciones antárticas, que eran como 19 personas durante 2 años en el tiempo, bueno, uno de ellos, que era un suboficial, bueno, se cayó una grieta, y afortunadamente salvó, pero salvó con fractura y lo tuvieron que sacar en un avión Twin Otter, sacarlo a Punta Arenas para rescatarlo. Esos son uno de los tantos riesgos que hay, pero sería interesante que tú te refirieras a qué recomendaciones tú podrías dar y si esta situación ha mejorado en el ambiente, digamos, que se vive en las bases antárticas. Me refiero a las bases antárticas chilenas, porque supongo que las otras tienen otras medidas que son mucho más importantes que las que tenemos nosotros en Chile. Si queremos tener soberanía en la Antártica, o por lo menos tener una base en la Antártica, tendrían que tener condiciones mínimas que en los momentos que yo fui no estaban superadas. Es algo que yo hago presente aquí en esta audiencia. Y muchas gracias por tu conferencia, muy, muy interesante, todos los puntos los comparto plenamente. Muchas gracias, querido amigo y colega, que estuvimos en tantas batallas académicas también. Pero tiene toda la razón, ahí hay un campo abierto enorme a las investigaciones, no solamente de microalgas y de radiación electromagnética y de meteorología, sino directamente salud humana. Y ahí hay mucho terreno todavía por arar. Y ojalá que se retome esa oportunidad que representa nuestra contigüidad con la Antártida. Los que más avanzaron en esa materia, no obstante muchos tropiezos, es la dotación vecina argentina en cuanto a estudios del sueño. Entonces, ahí hay preocupación real que nosotros debiéramos hacernos partícipes de eso y de mostrar nuestra soberanía con hechos, no solamente presencia, sino que soberanía sobre base del conocimiento, que es un conocimiento que sirve
a todo el mundo, no solamente a nosotros. Yo ahí te doy la palabra por un hecho anecdótico. 70 años atrás, probablemente, Enrique López Cafarena, médico militar, partió a la Antártida por un año en la delegación, en la Federación Antártica que tenía el ejército. Y comenzó con un dolor abdominal en el viaje a la Antártida y no alcanzó a llegar a la Antártida porque tenía una apendicitis aguda. Fue un drama porque hubo que devolver el barco, volver a Punta Arenas y mandarlo a Santiago, donde llegó completamente sano. Él aclaró que él tenía que un colon irritable una vez que llegó a Santiago, le dijeron: será colon irritable, pero tenemos que sacar el apéndice igual. Y desde ese momento empezaron a enviar a todo el personal que se va a la Antártida apendicectomizado. Un reporte por nuestro amigo Enrique López, que vivió esa experiencia y que fue compañero nuestro en la academia y amigo de una. Y le queremos una pregunta yo. Hemos sido muy criticados nosotros porque en un comité de esta academia había un solo hombre. Hay dotación femenina en los grupos que están trabajando en la Antártida. Es un tema muy debatido. En la estación alemana, las mujeres del Centro de Investigación Polar se quedaban siempre en la casa y nunca los llevaban a las dotaciones. Y ellas reclamaban: nosotros también queremos ir a la Antártica. Entonces dijeron: pero hacer una población mixta nos expone a más problemas emocionales. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, hagamos una dotación exclusivamente con mujeres. Y eso funcionó. Pero a la experiencia de hoy en día se opta más por hacer dotaciones mixtas. Por último, se forman los grupos y no hay tanto revuelo. Pero ahí hay datos muy interesantes también, de que en esa dotación exclusivamente femenina, con el tiempo se vio que se iban sincronizando, a diferencia de lo que habíamos visto antes, sincronizando los ritmos menstruales. Todas terminaron con el mismo ritmo. Entonces es interesante esas cosas de que en algunas circunstancias, o sea, sincronizan y otros desincronizan las cosas, porque hemos visto que las conversaciones disminuyen, pero hay otros ritmos que sí se sincronizan, al parecer. Y constituimos grupos, y dentro del grupo se establecen dinámicas sociales que repercuten, por último, también en lo hormonal. Una última pregunta. ¿Ha habido seguimiento? Sí, que sí. ¿Ha habido seguimiento de la gente que estuvo en la Antártida? Porque a pesar de la situación tan extrema, Claro. yo sé de personas que han logrado ser enviados de nuevo a la Antártida. Sí, hay gente, pero son los menos. Pero es muy interesante lo que usted dice. Si la gente vuelve de esa experiencia y después le hacen cero seguimiento a estas cosas. Y en circunstancias que a propósito de los exploradores daneses que van a Groenlandia periódicamente, resulta que les hicieron el seguimiento post un año en Groenlandia. Y nada menos que la mitad de esa gente que fue
a hacer esas travesías grandes en Groenlandia durante todo un año, se divorciaron de sus parejas de origen, de las parejas que tenían. A la vuelta, grandes desencuentros, por las razones que fuere, pero es un hecho muy importante de que debiéramos hacer mucho más seguimiento de las dotaciones antárticas con vista a los efectos que se podrían dar en lo positivo y en lo negativo. Y más vale aún todo eso para las exploraciones espaciales, estar 2 años alejado y en un ambiente tan extraño. No sé si ustedes vieron la película Marciano, o sea, es realmente increíble las peripecias que surgen, pero ¿con qué consecuencias a posteriori? Para volver a encontrar la convivencia humana, eso es gran incógnita. Y la verdad es de que debiéramos hacer mucho más investigación biomédica, por decirlo así, de lo que actualmente se hace en Chile. En otras partes se hace. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco nuevamente la... Muchas gracias, doctor Ben, nuevamente. Y nos vemos el primer miércoles del próximo mes. Muchas gracias.